Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que un diminuto huevo de plástico desató una fiebre global, convirtiéndose en el símbolo de una generación? El Tamagotchi, lanzado en 1996 por Bandai, no era un simple juguete, sino una ventana a un mundo virtual donde la responsabilidad y el afecto se entrelazaban. Imagina tener un ser vivo diminuto, casi microscópico, que dependía completamente de tus cuidados. Alimentar, limpiar, jugar. Cada acción tenía un impacto directo en la vida de tu criatura digital. Era como tener un bebé alienígena en el bolsillo, un ser que emitía pitidos y exigía atención constante. El Tamagotchi se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. Los niños, y no tan niños, llevaban sus mascotas virtuales a todas partes, desde el colegio hasta el supermercado. Era como tener un pollito recién nacido, pero en lugar de plumas, tenía píxeles, y en vez de graznidos, emitía pitidos electrónicos. La preocupación por el bienestar de estas criaturas digitales era palpable, y las conversaciones giraban en torno a la salud y felicidad de los Tamagotchis. Era como si de repente todos tuviéramos un hijo virtual al que cuidar. Pero el Tamagotchi no era solo un juguete, sino un precursor de la era digital en la que vivimos. Sentó las bases para los juegos y aplicaciones de mascotas virtuales que hoy en día inundan nuestros dispositivos móviles. Fue como plantar la semilla de un jardín digital que florecería con el tiempo. El Tamagotchi nos enseñó a interactuar con la tecnología de una manera emocional, a crear lazos afectivos con seres virtuales. Era como tener un amigo imaginario que cobraba vida en la pantalla, un compañero digital que nos acompañaba en nuestras aventuras cotidianas. El impacto del Tamagotchi fue tal que se convirtió en un símbolo de la cultura pop de los 90. Su imagen apareció en camisetas, mochilas, llaveros. Era como si el Tamagotchi se hubiera convertido en un miembro más de la familia. Y es que, en cierto modo, lo era. Nos enseñó a ser responsables, a cuidar de otro ser, aunque fuera virtual. Nos enseñó que la tecnología podía ser algo más que una herramienta, podía ser una fuente de conexión y afecto. ¿Quién diría que un pequeño huevo de plástico podría tener un impacto tan grande en nuestra cultura? ¿Qué otras maravillas tecnológicas nos deparará el futuro, capaces de despertar emociones tan intensas? Adentrémonos en el fascinante y controvertido mundo de la clonación de la oveja Dolly, un hito científico que sacudió los cimientos de la biología y la ética. ¿Sabías que una oveja llamada Dolly cambió para siempre nuestra percepción de la vida y la tecnología? En 1996 nació Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Este logro científico fue como abrir una puerta a un mundo desconocido, un mundo donde la vida podía ser replicada, copiada y pegada. Imagina tener la capacidad de crear una copia exacta de un ser vivo, como si fuera una fotocopia biológica. Dolly no era solo una oveja. Era un símbolo de las posibilidades y los peligros de la biotecnología. La clonación de Dolly fue un hito comparable a la llegada del hombre a la luna, pero en lugar de plantar una bandera, plantamos la semilla de un debate ético que aún resuena en nuestros días. La noticia de su nacimiento recorrió el mundo como un reguero de pólvora, generando admiración y temor a partes iguales. Era como si hubiéramos descubierto la llave para abrir la caja de Pandora de la genética, un tesoro de conocimientos que también escondía peligros inimaginables. La clonación de Dolly planteó preguntas que aún nos persiguen. ¿Hasta dónde debemos llegar en la manipulación de la vida? ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Tenemos derecho a jugar a ser dioses? Estas preguntas, tan complejas como un laberinto, nos invitan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como especie. La clonación de Dolly no solo fue un avance científico, sino también un espejo que reflejaba nuestras propias ambiciones y miedos. La clonación de Dolly también abrió un debate sobre los derechos de los animales. ¿Qué derechos tienen los animales clonados? ¿Son seres vivos con los mismos derechos que los animales nacidos de forma natural?
¿O son meras copias, meros productos de la tecnología? Estas preguntas, tan profundas como el océano, nos invitan a replantear nuestra relación con los animales y nuestra responsabilidad hacia ellos. La clonación de Dolly fue un hito científico que nos dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué otras maravillas y horrores nos deparará el futuro de la biotecnología? ¿Estamos preparados para las consecuencias de nuestras propias creaciones? ¿Sabías que un diminuto dispositivo, del tamaño de un grano de arroz, puede marcar la diferencia entre perder a tu mascota para siempre o tenerla de vuelta en tus brazos? Los microchips para mascotas, introducidos en la década de 1990, revolucionaron la forma en que identificamos y recuperamos a nuestros compañeros animales. Imagina tener un código de barras invisible, un tatuaje digital, que permite rastrear a tu peludo amigo en caso de extravío. Esta tecnología, tan discreta como un susurro, ha permitido reunir a miles de mascotas con sus familias, evitando el dolor y la angustia de la separación. Los microchips funcionan como un sistema de identificación permanente. Un pequeño chip, implantado bajo la piel del animal, contiene un código único que puede ser leído por escáneres en veterinarias y refugios de animales. Es como tener un número de seguridad social para tu mascota, un identificador único que la vincula contigo. En caso de pérdida, un veterinario o personal de un refugio puede escanear el microchip y acceder a la información de contacto del dueño, permitiendo un reencuentro rápido y seguro. La tecnología de microchips ha brindado una tranquilidad invaluable a los dueños de mascotas. Ya no hay que depender únicamente de collares y placas de identificación, que pueden perderse o romperse. El microchip es una solución permanente, una garantía de que tu mascota siempre podrá ser identificada. Es como tener un seguro de vida para tu compañero animal, una red de seguridad que te protege de la angustia de la pérdida. Además de la identificación, los microchips también han sido útiles en la lucha contra el robo de mascotas. Los ladrones de animales suelen deshacerse de los collares y placas de identificación, pero el microchip permanece oculto, lo que dificulta la venta o el abandono de la mascota robada. Es como tener un sistema de rastreo encubierto, un arma secreta contra el robo de animales. La tecnología de microchips ha evolucionado a lo largo de los años, con dispositivos cada vez más pequeños y sofisticados. Algunos microchips incluso pueden almacenar información adicional, como el historial médico de la mascota o información sobre alergias y medicamentos. Es como tener un historial médico portátil para tu compañero animal, una herramienta invaluable en caso de emergencia. ¿Quién diría que un pequeño chip podría tener un impacto tan grande en la vida de nuestras mascotas? ¿Qué otras maravillas tecnológicas nos deparará el futuro, capaces de fortalecer aún más el vínculo entre humanos y animales? ¿Sabías que la tecnología médica, que antes era exclusiva para humanos, comenzó a abrirse camino en el mundo animal, permitiendo diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos? Los años 90 fueron testigos de una transformación radical en la medicina veterinaria, con la introducción de equipos de diagnóstico de vanguardia que permitieron a los veterinarios ver más allá de la superficie. Imagina tener la capacidad de observar el interior de un animal con la misma claridad que un médico observa el interior de un paciente humano. La llegada de los ultrasonidos y las resonancias magnéticas, RM, a las clínicas veterinarias fue un hito comparable a la invención del microscopio. Estas tecnologías permitieron a los veterinarios obtener imágenes detalladas de los órganos internos, huesos y tejidos blandos de los animales, lo que facilitó la detección temprana de enfermedades y lesiones. Era como tener un superpoder de rayos X, que permitía diagnosticar problemas de salud con una precisión sin precedentes. Antes de la llegada de estas tecnologías, los veterinarios dependían en gran medida de la observación y la palpación para diagnosticar enfermedades. Esto era como intentar adivinar qué hay dentro de una caja cerrada, sin poder abrirla. Los ultrasonidos y las RM cambiaron todo esto,
permitiendo a los veterinarios ver el interior de los animales con la misma claridad que un ecografista ve el interior de un útero materno. Los avances en la tecnología veterinaria no se limitaron al diagnóstico. También se desarrollaron nuevos tratamientos y terapias, como la cirugía láser y la terapia con células madre, que permitieron a los veterinarios tratar enfermedades que antes eran incurables. Era como tener un arsenal de herramientas médicas de alta tecnología que permitían combatir enfermedades con una precisión y eficacia sin precedentes. La cirugía láser, por ejemplo, permitió a los veterinarios realizar procedimientos quirúrgicos menos invasivos, con menos dolor y una recuperación más rápida para los animales. Era como reemplazar un bisturí tradicional por un rayo de luz preciso y poderoso, que podía cortar y cauterizar tejidos con una precisión milimétrica. La terapia con células madre, por otro lado, abrió nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades degenerativas y lesiones. Era como tener la capacidad de regenerar tejidos dañados, utilizando las propias células del animal como materia prima. ¿Quién diría que la tecnología médica, que antes era exclusiva para humanos, podría tener un impacto tan grande en la vida de nuestros compañeros animales? ¿Qué otras maravillas tecnológicas nos deparará el futuro, capaces de mejorar aún más la salud y el bienestar de los animales? ¿Sabías que los años 90 fueron testigos de una explosión de creatividad en el mundo del entretenimiento animal gracias a los avances en la tecnología de efectos especiales? Imagina animales que cobran vida de una manera tan realista que te hacen dudar de si son reales o digitales. Era como si la magia de la animación y los efectos especiales se fusionaran para crear un mundo donde los animales podían hablar, actuar y emocionarnos como nunca antes. Un ejemplo icónico de esta revolución tecnológica fue la película Babe, el cerdito valiente, 1995. Este filme combinó animales reales con animatrónica y efectos digitales para crear un personaje entrañable que parecía hablar y tener emociones reales. Era como si un cerdito de granja común y corriente se convirtiera en una estrella de cine, gracias a la magia de la tecnología. Pero los animales no solo conquistaron la pantalla grande, también invadieron la televisión, con series animadas que se convirtieron en fenómenos culturales. ¿Recuerdas a los Pokémon? Estas criaturas fantásticas, con sus poderes y personalidades únicas, cautivaron a audiencias de todas las edades. Era como si un zoológico virtual cobrara vida en la pantalla con criaturas que nos hacían reír, llorar y emocionarnos. La tecnología de los años 90 permitió crear animales digitales cada vez más realistas, con movimientos y expresiones faciales que parecían naturales. Era como si los animales de dibujos animados saltaran de la pantalla y se convirtieran en seres vivos. Además de los efectos digitales, la animatrónica también jugó un papel importante en la creación de animales realistas. ¿Recuerdas a Salem, el gato parlanchín de la serie Sabrina, la bruja adolescente? Este personaje combinaba animales reales con robots animatrónicos, creando un gato que parecía tener una personalidad propia. Era como si un gato de peluche cobrara vida, gracias a la magia de la tecnología. La tecnología de los años 90 permitió crear animales que nos hacían reír, llorar, emocionarnos y reflexionar sobre nuestra relación con el reino animal. Era como si la pantalla se convirtiera en un espejo que reflejaba nuestras propias emociones y nuestra conexión con las criaturas que comparten nuestro planeta. ¿Quién diría que la tecnología podría tener un impacto tan grande en la forma en que vemos a los animales en el cine y la televisión? ¿Qué otras maravillas tecnológicas nos deparará el futuro, capaces de crear animales aún más realistas y emocionantes? ¿Sabías que la semilla de la comunicación global que disfrutamos hoy se plantó en un laboratorio militar en plena Guerra Fría? En 1969, nació ARPANET, una red de computadoras interconectadas que sentó las bases para lo que hoy conocemos como Internet. Imagina un mundo sin correo electrónico, redes sociales o videoconferencias. Era como si la comunicación moderna estuviera atrapada en una cápsula del tiempo,
esperando a ser liberada. ARPANET fue concebida por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su objetivo principal era crear una red de comunicaciones descentralizada que pudiera resistir un ataque nuclear. Era como construir un puente indestructible entre computadoras, un puente que no se derrumbaría ante ninguna adversidad. La idea era simple pero revolucionaria: conectar computadoras de diferentes universidades y centros de investigación a través de una red de paquetes conmutados. Esto significaba que la información se dividía en pequeños paquetes que viajaban a través de la red y se reensamblaban en el destino. Era como enviar mensajes en pedazos, asegurando que incluso si una parte del puente se caía, el mensaje llegaría completo. El primer mensaje enviado a través de ARPANET fue un intento de transmitir la palabra login desde la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, a la Universidad de Stanford. Sin embargo, el sistema falló después de enviar las dos primeras letras, LO. Era como intentar encender un motor por primera vez y que se apagara a mitad de camino. A pesar de este pequeño contratiempo, ARPANET demostró el potencial de la comunicación en red. Permitió a los científicos y investigadores compartir información y colaborar en proyectos de una manera sin precedentes. Era como abrir una ventana a un mundo de conocimiento compartido donde las ideas podían fluir libremente. ARPANET evolucionó rápidamente, añadiendo nuevas computadoras y protocolos de comunicación. En la década de 1970, se convirtió en una red internacional, conectando computadoras en diferentes países. Era como si el puente se extendiera a través de los océanos, conectando continentes y culturas. ARPANET sentó las bases para el desarrollo de Internet, la red global que hoy conecta a miles de millones de personas en todo el mundo. Era como si un pequeño experimento militar se convirtiera en la columna vertebral de la comunicación moderna. ¿Quién diría que un proyecto militar secreto se convertiría en la herramienta de comunicación más poderosa del mundo? ¿Qué otras maravillas tecnológicas nos deparará el futuro, capaces de transformar nuestra forma de comunicarnos y conectarnos? ¿Sabías que un brazo mecánico gigante, controlado por computadora, marcó el comienzo de la era de la automatización industrial? En 1961, Joseph Engelberger, conocido como el padre de la robótica, creó Unimate, el primer robot industrial del mundo. Imagina una máquina que podía realizar tareas repetitivas y peligrosas con precisión y eficiencia, liberando a los trabajadores humanos de trabajos tediosos y riesgosos. Era como si un nuevo miembro de la fuerza laboral hubiera llegado, un miembro que nunca se cansaba ni se quejaba. Unimate era un robot hidráulico, lo que significa que utilizaba fluidos a presión para mover sus articulaciones. Era como un elefante mecánico, con la fuerza y la precisión para levantar y mover objetos pesados. Su cerebro era una computadora programable que le permitía realizar una variedad de tareas, desde soldar piezas de automóviles hasta manipular materiales peligrosos. El primer trabajo de Unimate fue en una fábrica de General Motors en Nueva Jersey, donde se encargaba de soldar piezas de automóviles. Era como si un cirujano robótico realizara operaciones delicadas en la línea de montaje, con una precisión milimétrica. La llegada de Unimate marcó el comienzo de una nueva era en la manufactura. Los robots industriales comenzaron a reemplazar a los trabajadores humanos en tareas repetitivas y peligrosas, lo que aumentó la eficiencia y redujo los costos de producción. Era como si la fábrica del futuro hubiera llegado. Una fábrica donde las máquinas trabajaban en armonía con los humanos. Pero Unimate no solo revolucionó la industria automotriz, también se utilizó en otras industrias como la aeroespacial y la nuclear, donde se encargaba de manipular materiales radiactivos y realizar tareas peligrosas. Era como si un héroe robótico realizara misiones peligrosas, protegiendo a los trabajadores humanos de riesgos innecesarios. La llegada de Unimate
fue un hito comparable a la invención de la línea de montaje. Marcó el comienzo de una nueva era en la automatización industrial, una era que continúa evolucionando hasta el día de hoy. ¿Quién diría que un brazo mecánico gigante cambiaría para siempre la forma en que producimos bienes? ¿Qué otras maravillas robóticas nos deparará el futuro, capaces de transformar aún más nuestras industrias y nuestra forma de trabajar? ¿Sabías que un pequeño paso sobre la superficie lunar se convirtió en un salto gigantesco para la humanidad? En 1969, Neil Armstrong pronunció la famosa frase, "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad", mientras se convertía en el primer ser humano en pisar la luna. Imagina un momento en el que la ciencia ficción se hizo realidad. Un momento que demostró el poder de la tecnología y la determinación humana. Era como si hubiéramos alcanzado las estrellas, desafiando los límites de lo posible. La misión Apolo 11 fue un hito histórico que trascendió las fronteras de la ciencia y la tecnología. Fue un símbolo de esperanza y unidad, un momento en el que el mundo entero se detuvo para presenciar un logro extraordinario. Era como si la Tierra entera contuviera la respiración, observando con asombro cómo un pequeño grupo de astronautas conquistaba el espacio. El alunizaje fue el resultado de años de investigación y desarrollo, un esfuerzo titánico que involucró a miles de científicos, ingenieros y técnicos. Era como construir una catedral en el espacio, pieza por pieza, hasta alcanzar la perfección. La llegada del hombre a la Luna no solo demostró el poder de la tecnología, sino que también inspiró a generaciones de científicos y exploradores. Abrió nuevas fronteras en la exploración espacial y sentó las bases para futuras misiones a otros planetas. Era como encender una chispa de curiosidad que iluminó el camino hacia el futuro. El alunizaje también tuvo un profundo impacto en la cultura popular. Inspiró películas, libros y canciones, y se convirtió en un símbolo de la era espacial. Era como si la Luna se convirtiera en un escenario de sueños y fantasías, un lugar donde todo era posible. Pero más allá de la tecnología y la cultura, la llegada del hombre a la Luna fue un momento de profunda reflexión sobre nuestro lugar en el universo. Nos recordó que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, y que tenemos la capacidad de lograr cosas extraordinarias cuando trabajamos juntos. Era como mirar hacia arriba y ver nuestro reflejo en la inmensidad del cosmos. ¿Quién diría que un pequeño paso en la Luna podría tener un impacto tan grande en la humanidad? ¿Qué otros horizontes nos esperan en el vasto universo, esperando ser explorados? ¿Sabías que una medusa luminiscente escondía un secreto que revolucionaría la biología molecular? En la década de 1960, el científico japonés Osamu Shimomura descubrió la proteína verde fluorescente, GFP, en la medusa Aequorea victoria. Imagina una proteína que brilla con un resplandor verde esmeralda bajo la luz ultravioleta, como si llevara una luciérnaga interna. Era como descubrir una linterna biológica, una herramienta que permitiría a los científicos iluminar los secretos de la vida. La GFP es una proteína que emite luz verde cuando se expone a la luz azul o ultravioleta. Esta propiedad la convierte en un marcador fluorescente invaluable para la investigación biológica. Era como tener un faro molecular, que permite a los científicos rastrear y visualizar procesos biológicos en tiempo real. El descubrimiento de la GFP fue un hito comparable a la invención del microscopio. Permitió a los científicos observar la expresión de genes, la localización de proteínas y la interacción entre células de una manera sin precedentes. Era como tener una ventana al interior de la célula que permite ver los procesos biológicos en acción. La GFP se ha utilizado en una amplia gama de aplicaciones, desde el estudio del desarrollo embrionario hasta la detección de enfermedades. Permitió a los científicos marcar genes específicos y observar cómo se expresan en diferentes tejidos y órganos. Era como tener un sistema de rastreo molecular que permite seguir la pista de los genes en el laberinto celular.
La GFP también se ha utilizado para crear animales transgénicos que brillan bajo la luz ultravioleta. Estos animales, como ratones y peces, se han utilizado para estudiar enfermedades y probar nuevos medicamentos. Era como crear animales fluorescentes que brillan como estrellas en la oscuridad. El descubrimiento de la GFP fue un hito científico que transformó nuestra comprensión de la biología. Abrió nuevas fronteras en la investigación y permitió a los científicos explorar los secretos de la vida con una claridad sin precedentes. Era como si la luz de la GFP iluminara el camino hacia el futuro de la biología molecular. ¿Quién diría que una medusa luminiscente guardaba un secreto tan valioso? ¿Qué otras maravillas biológicas nos deparará el futuro, capaces de iluminar aún más los misterios de la vida? ¿Sabías que una explosión de color irrumpió en los hogares de todo el mundo, cambiando para siempre la forma en que experimentamos el entretenimiento y las noticias? Aunque la televisión en color se inventó antes, fue en los años 60 cuando realmente despegó, transformando la pantalla en blanco y negro en un caleidoscopio de imágenes vibrantes. Imagina un mundo donde todo lo que veías en la televisión era en tonos grises, sin la riqueza y la intensidad del color. Era como si el mundo estuviera pintado en una paleta limitada. La llegada de la televisión en color fue un hito tecnológico que cambió la forma en que consumimos entretenimiento y noticias. Permitió a los cineastas y productores de televisión crear imágenes más realistas y cautivadoras, sumergiendo a los espectadores en un mundo de color. Era como si la pantalla cobrara vida, con colores que saltaban y cautivaban nuestros sentidos. Los programas de televisión se volvieron más vibrantes y atractivos, con colores que realzaban la belleza de los escenarios y el vestuario. Los deportes se volvieron más emocionantes, con colores que permitían a los espectadores seguir la acción con mayor claridad. Era como si el mundo se volviera más nítido y vívido, con colores que realzaban la emoción de cada momento. Las noticias también se beneficiaron de la llegada del color. Permitió a los periodistas mostrar imágenes más realistas de eventos mundiales, acercando a los espectadores a la acción. Era como si el mundo se volviera más accesible, con colores que permitían a los espectadores comprender mejor los eventos que ocurrían en todo el mundo. La televisión en color también tuvo un impacto significativo en la publicidad. Los anunciantes comenzaron a utilizar colores vibrantes para captar la atención de los espectadores y promocionar sus productos. Era como si la pantalla se convirtiera en un lienzo de colores, donde los anunciantes podían pintar sus mensajes con una paleta vibrante. La llegada de la televisión en color fue un hito cultural que transformó la forma en que experimentamos el mundo. Abrió nuevas posibilidades para la narración visual y permitió a los creadores de contenido explorar nuevas formas de expresión. Era como si la pantalla se convirtiera en un portal a un mundo de color, donde la imaginación no tenía límites. ¿Quién diría que la llegada del color a la televisión tendría un impacto tan grande en nuestra cultura? ¿Qué otras maravillas tecnológicas nos deparará el futuro, capaces de transformar aún más nuestra forma de ver el mundo? ¿Sabías que una pequeña placa de silicio, con circuitos microscópicos grabados en su superficie, cambió para siempre el curso de la tecnología? Aunque los microchips modernos son increíblemente avanzados, sus humildes orígenes se remontan a los años 60, cuando los primeros circuitos integrados comenzaron a revolucionar la electrónica. Imagina un mundo donde las computadoras ocupaban habitaciones enteras y los dispositivos electrónicos eran grandes y voluminosos. Era como si la tecnología estuviera atrapada en la edad de piedra. El desarrollo de los microchips fue un hito comparable a la invención de la rueda. Permitió la creación de dispositivos electrónicos más pequeños, rápidos y eficientes, abriendo un mundo de posibilidades que antes eran inimaginables. Era como si la tecnología se encogiera y se volviera más poderosa, como un genio atrapado en una botella que finalmente fue liberado. Los primeros microchips se utilizaron en computadoras, calculadoras y otros dispositivos electrónicos. Eran como los ladrillos de un nuevo mundo digital,
donde la información podía procesarse y almacenarse a velocidades vertiginosas. La llegada de los microchips marcó el comienzo de la era de la computación personal. Permitió la creación de computadoras más pequeñas y asequibles que pronto llegaron a los hogares y las oficinas. Era como si la tecnología se democratizara, permitiendo que personas comunes y corrientes tuvieran acceso a herramientas poderosas. Los microchips también revolucionaron la industria de las telecomunicaciones. Permitieron la creación de teléfonos más pequeños y portátiles, así como de sistemas de comunicación más eficientes. Era como si la comunicación se volviera más rápida y accesible, conectando a personas de todo el mundo. La llegada de los microchips fue un hito tecnológico que transformó la forma en que vivimos y trabajamos. Abrió nuevas fronteras en la electrónica y sentó las bases para la era digital en la que vivimos hoy. Era como si un pequeño chip de silicio se convirtiera en la llave que abrió la puerta al futuro. ¿Quién diría que un diminuto chip de silicio tendría un impacto tan grande en nuestra sociedad? ¿Qué otras maravillas tecnológicas nos deparará el futuro, capaces de transformar aún más nuestra forma de vida? ¿Sabías que un objeto brillante, orbitando a miles de kilómetros sobre la Tierra, cambió para siempre la forma en que nos comunicamos? En 1962 se lanzó Telstar, el primer satélite de comunicaciones activo del mundo. Imagina un mundo donde las llamadas telefónicas y las señales de televisión no podían cruzar los océanos, donde la comunicación global era lenta y limitada. Era como si el mundo estuviera dividido por barreras invisibles. El lanzamiento de Telstar fue un hito comparable a la invención del telégrafo. Permitió la transmisión de señales de televisión y llamadas telefónicas a través del Océano Atlántico, conectando a Europa y América de una manera sin precedentes. Era como si un puente invisible se extendiera a través del mar, uniendo continentes y culturas. Telstar era un satélite geoestacionario, lo que significa que orbitaba la Tierra a la misma velocidad que la rotación del planeta. Esto le permitía permanecer en una posición fija en el cielo, lo que facilitaba la transmisión de señales. Era como tener una antena gigante en el cielo, que podía recibir y transmitir señales desde cualquier parte del mundo. El lanzamiento de Telstar fue un logro tecnológico impresionante. Requirió la colaboración de científicos e ingenieros de varios países, y demostró el poder de la tecnología espacial para conectar al mundo. Era como construir una torre de Babel en el cielo, una torre que permitiría a la humanidad comunicarse sin fronteras. Telstar abrió nuevas posibilidades para la comunicación global. Permitió la transmisión de eventos deportivos, noticias y programas de televisión en vivo a través del océano, acercando a personas de diferentes culturas. Era como si el mundo se volviera más pequeño y las distancias se acortaran. El lanzamiento de Telstar también tuvo un impacto significativo en la industria de las telecomunicaciones. Sentó las bases para el desarrollo de satélites de comunicaciones más avanzados que hoy en día permiten la transmisión de datos, llamadas telefónicas, internet a todo el mundo. Era como si Telstar fuera el primer paso en un viaje hacia un mundo hiperconectado. ¿Quién diría que un satélite en órbita podría tener un impacto tan grande en la comunicación global? ¿Qué otras maravillas tecnológicas nos deparará el futuro, capaces de conectar aún más a la humanidad? ¿Sabías que un grupo de visionarios, preocupados por la devastación de la vida silvestre, sentó las bases para el movimiento de conservación moderno? En 1961, se fundó el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, una organización que marcaría el inicio de una era de conciencia ambiental global. Imagina un mundo donde la extinción de especies era una realidad común, donde los ecosistemas eran destruidos sin piedad. Era como si la naturaleza estuviera gritando por ayuda, y finalmente alguien escuchó. El nacimiento de WWF fue un hito comparable a la Declaración de Independencia. Fue un llamado a la acción para proteger la vida silvestre y los ecosistemas, un grito de guerra contra la destrucción ambiental. Era como si un grupo de guardianes de la Tierra se levantara para defender a los indefensos. WWF
comenzó con un enfoque en la protección de especies en peligro de extinción, como el panda gigante y el rinoceronte negro. Pero pronto se expandió para abordar una amplia gama de problemas ambientales, desde la deforestación hasta el cambio climático. Era como si la organización se convirtiera en un médico de la Tierra, tratando todas las dolencias que aquejaban al planeta. La década de 1960 fue un periodo de creciente conciencia ambiental. El libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, publicado en 1962, alertó al mundo sobre los peligros de los pesticidas y otros productos químicos tóxicos. Era como si un faro iluminara los peligros ocultos que amenazaban la vida en la Tierra. El movimiento de conservación moderno también se benefició de la llegada de la televisión en color. Permitió a los documentales de naturaleza mostrar la belleza y la fragilidad de la vida silvestre en todo su esplendor. Era como si la pantalla se convirtiera en una ventana a un mundo natural que necesitaba ser protegido. El nacimiento de WWF y el creciente movimiento de conservación marcaron el comienzo de una nueva era en la relación entre la humanidad y la naturaleza. Era como si la humanidad despertara de un sueño destructivo y comenzara a tomar conciencia de su responsabilidad hacia el planeta. ¿Quién diría que un grupo de visionarios cambiaría para siempre la forma en que vemos nuestro planeta? ¿Qué otras maravillas de la conciencia ambiental nos deparará el futuro, capaces de sanar nuestra relación con la naturaleza? ¿Sabías que un grupo de pioneros, armados con paciencia y curiosidad, se aventuró en la naturaleza para desentrañar los secretos del comportamiento animal? La década de 1960 fue testigo de avances significativos en la investigación del comportamiento animal, con científicos como Jane Goodall realizando estudios innovadores sobre los chimpancés en su hábitat natural. Imagina un mundo donde los animales eran vistos como criaturas simples, impulsadas por instintos básicos. Era como si sus mentes fueran un libro cerrado, lleno de misterios por descubrir. El trabajo de Jane Goodall en Gombe, Tanzania, fue un hito comparable a la invención del telescopio. Permitió a los científicos observar a los chimpancés en su entorno natural, revelando la complejidad de su vida social, su uso de herramientas y su capacidad para la comunicación. Era como si Goodall se convirtiera en una traductora de la mente de los chimpancés, permitiéndonos comprender su mundo interior. Antes de Goodall, los científicos creían que los chimpancés eran diferentes de los humanos en muchos aspectos, pero su trabajo demostró que compartimos muchas características, como la capacidad de usar herramientas, la inteligencia social y la emoción. Era como si Goodall nos mostrara un espejo, reflejando nuestra propia humanidad en los ojos de nuestros parientes primates. El estudio del comportamiento animal en los años 60 no se limitó a los chimpancés. Demostraron que los animales son capaces de mucho más de lo que pensábamos y que merecen nuestro respeto y protección. Era como si los científicos nos dieran un nuevo par de lentes, permitiéndonos ver el mundo animal con mayor claridad y empatía. El trabajo de los pioneros en la investigación del comportamiento animal en los años 60 sentó las bases para la etología moderna, la ciencia del comportamiento animal. Era como si sembraran las semillas de un nuevo campo de estudio que florecería en las décadas siguientes. ¿Quién diría que la observación paciente y la curiosidad científica podrían revelar los secretos de la mente animal? ¿Qué otros misterios del comportamiento animal nos deparará el futuro, capaces de profundizar aún más nuestra comprensión del reino animal? ¿Sabías que una combinación de ondas de radio y antenas permitió a los científicos seguir los movimientos de los animales salvajes en tiempo real? Durante los años 60 se empezó a utilizar la radiotelemetría para rastrear los movimientos de los animales salvajes, una tecnología que revolucionaría el estudio de la ecología y el comportamiento animal. Imagina un mundo donde los animales salvajes eran un misterio, sus movimientos y comportamientos ocultos en la vastedad de la naturaleza. Era como si la vida silvestre fuera un libro cerrado, lleno de secretos por descubrir. La radiotelemetría
fue un hito comparable a la invención del GPS. Permitió a los científicos seguir los movimientos de los animales salvajes con una precisión sin precedentes, revelando patrones de migración, territorios de caza y comportamientos sociales. Era como si los científicos se convirtieran en detectives de la vida silvestre, siguiendo las pistas de los animales en su entorno natural. El sistema de radiotelemetría consistía en un transmisor de radio colocado en el animal y una antena receptora que rastreaba la señal. El transmisor enviaba señales de radio a intervalos regulares que permitían a los científicos determinar la ubicación del animal. Era como si los animales llevaran un faro invisible que guiaba a los científicos a través de la oscuridad de la naturaleza. La radiotelemetría se utilizó para estudiar una amplia gama de animales, desde aves migratorias hasta grandes mamíferos. Permitió a los científicos descubrir patrones de migración sorprendentes, como las largas distancias que recorren las aves rapaces y las ballenas jorobadas. Era como si los animales revelaran sus secretos de viaje, mostrando al mundo la maravilla de sus migraciones. La radiotelemetría también permitió a los científicos estudiar el comportamiento social de los animales. Descubrieron que los animales viven en grupos sociales complejos, con jerarquías y roles definidos. Era como si los animales revelaran sus secretos de familia, mostrando al mundo la complejidad de sus relaciones sociales. El uso de la radiotelemetría en los años 60 sentó las bases para el desarrollo de tecnologías de rastreo animal más avanzadas, como el GPS y los satélites. Estas tecnologías han permitido a los científicos estudiar los movimientos de los animales salvajes a escala global, revelando patrones de migración y comportamiento que antes eran imposibles de observar. Era como si la tecnología nos diera alas, permitiéndonos volar con los animales a través de continentes y océanos. ¿Quién diría que las ondas de radio y las antenas podrían revelar los secretos de la vida silvestre? ¿Qué otras maravillas de la tecnología de rastreo animal nos deparará el futuro, capaces de profundizar aún más nuestra comprensión del reino animal? ¿Sabías que un pequeño instrumento, capaz de señalar el norte magnético, abrió las puertas a un mundo de descubrimientos y comercio global? La brújula, inventada en China durante la dinastía Han, revolucionó la navegación marítima, permitiendo a los exploradores aventurarse en viajes más largos y peligrosos. Imagina un mundo donde los marineros dependían únicamente de las estrellas y el sol para orientarse, donde la incertidumbre y el peligro acechaban en cada travesía. Era como si la humanidad estuviera atrapada en un laberinto de mares desconocidos. La invención de la brújula fue un hito comparable al descubrimiento de un nuevo continente. Permitió a los navegantes trazar rutas precisas y explorar tierras lejanas, impulsando el comercio y el intercambio cultural entre civilizaciones. Era como si la brújula se convirtiera en una llave maestra, abriendo las puertas a un mundo de oportunidades. Los primeros usos de la brújula fueron en la navegación costera. Los marineros chinos utilizaban agujas magnetizadas flotando en recipientes de agua para orientarse en días nublados o durante la noche. Era como si la brújula les diera un ojo extra, permitiéndoles ver a través de la niebla y la oscuridad. La brújula pronto se extendió a otras culturas, llegando a Europa a través de la ruta de la seda y los comerciantes árabes. Los marineros europeos adoptaron rápidamente este invento, mejorando su precisión y fiabilidad. Era como si la brújula se convirtiera en una herramienta indispensable, un compañero de viaje confiable en la inmensidad del océano. La brújula fue fundamental para la era de los descubrimientos, un período de exploración y expansión global que comenzó en el siglo XV. Permitió a navegantes como Cristóbal Colón y Vasco da Gama trazar rutas a través de océanos desconocidos, conectando continentes y culturas. Era como si la brújula se convirtiera en una brújula para el mundo, guiando a la humanidad hacia un futuro de globalización. La brújula no solo fue importante para la navegación marítima, también se utilizó en la exploración terrestre, permitiendo a los viajeros orientarse en desiertos y montañas. Era como si la brújula se convirtiera en una brújula para la Tierra, guiando a los exploradores a través de terrenos desconocidos.
¿Quién diría que una simple aguja magnetizada podría tener un impacto tan grande en la historia de la humanidad? ¿Qué otros inventos nos deparará el futuro, capaces de expandir aún más nuestros horizontes? ¿Sabías que un diminuto dispositivo, capaz de controlar el flujo de electricidad, cambió para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología? El transistor, inventado en 1947, es un componente electrónico fundamental que se utiliza para amplificar o conmutar señales eléctricas. Imagina un mundo donde las computadoras eran enormes máquinas que ocupaban habitaciones enteras, y los dispositivos electrónicos eran grandes, pesados y consumían mucha energía. Era como si la tecnología estuviera atrapada en la era de los tubos de vacío. El transistor fue un hito comparable a la invención de la imprenta. Permitió la creación de dispositivos electrónicos más pequeños, rápidos, eficientes y confiables, abriendo un mundo de posibilidades que antes eran inimaginables. Era como si el transistor liberara a la electrónica de sus cadenas, permitiéndole alcanzar su máximo potencial. Los primeros transistores se utilizaron en radios y amplificadores de audio. Pero pronto, se convirtieron en la base de la electrónica moderna, encontrando aplicaciones en computadoras, teléfonos, televisores y muchos otros dispositivos. Era como si el transistor se convirtiera en el ladrillo fundamental de la era digital, construyendo un mundo de tecnología interconectada. El transistor funciona como un interruptor o amplificador electrónico. Controla el flujo de corriente eléctrica entre dos terminales, permitiendo que las señales se amplifiquen o se conmuten. Era como si el transistor fuera un grifo electrónico que controla el flujo de electrones con precisión milimétrica. La invención del transistor marcó el comienzo de la era de la microelectrónica. Permitió la creación de circuitos integrados, que son chips diminutos que contienen millones de transistores. Estos circuitos integrados son el cerebro de las computadoras modernas y otros dispositivos electrónicos. Era como si el transistor permitiera miniaturizar la electrónica, creando dispositivos cada vez más pequeños y poderosos. El transistor también revolucionó la industria de las telecomunicaciones. Permitió la creación de teléfonos móviles, satélites de comunicación y otros dispositivos que conectan a personas de todo el mundo. Era como si el transistor permitiera construir puentes invisibles, conectando a la humanidad a través de las ondas electromagnéticas. ¿Quién diría que un pequeño dispositivo semiconductor podría tener un impacto tan grande en nuestra sociedad? ¿Qué otras maravillas de la electrónica nos deparará el futuro, capaces de transformar aún más nuestra forma de vida? ¿Sabías que un sándwich de queso a la parrilla, con una mancha que se asemejaba al rostro de la Virgen María, se vendió por la asombrosa suma de $28,000? En 2004, Diana Deuser, una mujer de Florida, puso a la venta en eBay un sándwich de queso a la parrilla de 10 años de antigüedad. Lo peculiar del sándwich no era su sabor, sino una mancha que, según ella, se asemejaba al rostro de la Virgen María. Imagina un sándwich que, en lugar de ser un simple alimento, se convierte en un objeto de devoción y curiosidad. Era como si un pedazo de pan tostado se transformara en un lienzo divino. La subasta del sándwich atrajo la atención de miles de personas en todo el mundo. Algunos lo vieron como una señal divina, mientras que otros lo consideraron una simple coincidencia. Pero independientemente de las creencias, el sándwich se convirtió en un fenómeno viral, generando debates y discusiones en línea y fuera de ella. Era como si un simple sándwich se convirtiera en un símbolo de la fe y la controversia. La empresa de casinos en línea GoldenPalace.com fue la ganadora de la subasta, adquiriendo el sándwich por $28,000. La empresa no era religiosa, sino que compró el sándwich por su valor como curiosidad y para fines promocionales. Era como si el sándwich se convirtiera en una pieza de arte pop, un objeto de culto moderno. El sándwich de la Virgen María no fue el único objeto extraño que se vendió en eBay. Otros objetos peculiares incluyen un dorito con forma de sombrero papal, un pueblo fantasma entero y un kit para matar vampiros. Era como si eBay se convirtiera en un mercado de lo extraño y lo inusual, donde todo podía ser vendido y comprado.
El caso del sándwich de la Virgen María demuestra que el valor de un objeto no siempre está determinado por su utilidad o belleza. A veces, la rareza, la historia o la creencia pueden convertir un objeto ordinario en algo extraordinario. Era como si el sándwich nos recordara que la realidad es subjetiva y que la percepción puede transformar lo mundano en lo milagroso. ¿Quién diría que un simple sándwich de queso a la parrilla podría alcanzar un precio tan exorbitante? ¿Qué otros objetos extraños y maravillosos se venderán en el futuro, desafiando nuestras expectativas y creencias? ¿Sabías que un neozelandés llamado A.V. Woodbury afirmó haber capturado 2 fantasmas en botellas y las subastó en TradeMe, una plataforma similar a eBay? En 2010, este peculiar vendedor afirmó haber atrapado 2 almas en botellas, supuestamente pertenecientes a entes fantasmales, y las puso a la venta en línea. Imagina un mundo donde los espíritus vagan libremente y donde un ingenioso individuo ha encontrado la forma de atraparlos y embotellarlos. Era como si un cazador de fantasmas moderno hubiera capturado a sus presas en frascos de vidrio. La subasta de las almas embotelladas atrajo la atención de miles de personas en todo el mundo. Algunos lo vieron como una broma elaborada, una forma de obtener notoriedad y dinero fácil. Otros, sin embargo, lo tomaron en serio, creyendo en la veracidad de la captura de fantasmas. Era como si la línea entre la realidad y la ficción se difuminara, dejando a los espectadores preguntándose qué era posible. Las ofertas por las almas embotelladas alcanzaron miles de dólares, lo que demuestra el interés en lo paranormal y lo macabro. Coleccionistas de objetos extraños y personas con creencias en lo sobrenatural pujaron por la oportunidad de poseer un pedazo de lo inexplicable. Era como si las almas embotelladas se convirtieran en un objeto de culto, un símbolo de la fascinación humana por el misterio y lo desconocido. A.V. Woodbury, el vendedor de las almas embotelladas, afirmó haber utilizado un dispositivo especial para capturar a los fantasmas. No reveló los detalles del dispositivo, pero aseguró que era capaz de atrapar la energía de los espíritus y encerrarla en botellas de vidrio. Era como si Woodbury poseyera un arma secreta contra lo sobrenatural, una herramienta que le permitía controlar lo que otros consideraban incontrolable. El caso de las almas embotelladas demuestra que el mercado de lo extraño y lo inusual puede alcanzar precios sorprendentes. La creencia en lo paranormal, combinada con el deseo de poseer objetos únicos, puede impulsar a las personas a pagar grandes sumas por artículos que desafían la lógica y la razón. Era como si las almas embotelladas nos recordaran que el mundo está lleno de misterios que escapan a nuestra comprensión. ¿Quién diría que las almas de los fantasmas podrían ser embotelladas y vendidas en línea? ¿Qué otros objetos extraños y maravillosos se venderán en el futuro, desafiando nuestras creencias y nuestra percepción de la realidad? ¿Sabías que un pueblo minero abandonado, con sus casas vacías y calles desiertas, se vendió en eBay por la asombrosa suma de $1,77 millones? Bridgeville, un pueblo fantasma en California, fue puesto a la venta en la plataforma de subastas en línea, atrayendo la atención de compradores intrigados por la idea de poseer un pueblo entero. Imagina un lugar donde el tiempo se detuvo, donde las casas permanecen vacías y las calles desiertas cuentan historias de un pasado olvidado. Era como si un pedazo de la historia americana se congelara en el tiempo, esperando a ser redescubierto. La subasta de Bridgeville fue un evento inusual, incluso para los estándares de eBay. La idea de vender un pueblo entero en línea generó un gran interés, tanto de compradores serios como de curiosos. Era como si un pedazo de la historia americana se pusiera a la venta, atrayendo a aquellos que buscaban poseer un pedazo del pasado. El pueblo de Bridgeville tenía una historia fascinante. Fundado en el siglo XIX durante la fiebre del oro de California, el pueblo prosperó durante un tiempo, pero luego decayó a medida que las minas se agotaron. Las casas y edificios abandonados quedaron como testigos silenciosos de un pasado glorioso.
Era como si el pueblo fuera un museo al aire libre, un recordatorio de los sueños y las decepciones de la frontera americana. El comprador inicial de Bridgeville fue un hombre que planeaba convertir el pueblo en un destino turístico. Sin embargo, se retractó de la compra después de inspeccionar el estado del pueblo, que estaba en ruinas y necesitaba una gran cantidad de restauración. Era como si el sueño de revivir el pueblo fantasma se desvaneciera, dejando a Bridgeville en su estado de abandono. El caso de Bridgeville demuestra que el mercado de lo extraño y lo inusual puede alcanzar precios sorprendentes. La idea de poseer un pueblo entero, con su historia y su misterio, atrajo a compradores dispuestos a pagar grandes sumas. Era como si Bridgeville se convirtiera en un símbolo de la fascinación humana por lo abandonado y lo olvidado. ¿Quién diría que un pueblo fantasma entero podría venderse en eBay por millones de dólares? ¿Qué otros lugares olvidados y misteriosos encontrarán compradores dispuestos a darles una nueva vida? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.